¿Qué acaba de pasar en Ecuador? Ecuador está en alerta máxima y ahora tú sabrás toda la verdad. Desde hace ya mucho tiempo, Ecuador es controlado por pandillas y criminales. Es por eso que el presidente Rafael Correa, quien estuvo en el poder entre 2007 y 2017, decidió lanzar una orden bastante polémica: apoyar criminales y miembros de pandillas para que se incluyeran a la sociedad, abriéndoles espacios, incluso que trabajaran dentro del gobierno. Gente que había cometido todo tipo de crímenes. Obviamente muchos no estuvieron de acuerdo, pero según Rafael Correa, darles una oportunidad de entrar a la sociedad era sacarlos del mundo del crimen. Según especialistas, la decisión funcionó y logró que Ecuador fuera uno de los países más seguros de América. Pero cuando Rafael Correa dejó el poder, quien había sido vicepresidente de Correa, Lenín Moreno, abandonó varios programas sociales y terminó rompiendo su relación con las pandillas. En ese mismo momento pasaron varias cosas en el mundo. Por ejemplo, la situación en Venezuela se volvió muy complicada y miles de personas abandonaron Venezuela y se fueron a Ecuador. Por otra parte, en Colombia se firmaron acuerdos de paz entre la autoridad y la guerrilla. Es así que criminales que estaban dentro de la guerrilla se fueron a Ecuador. Por si lo anterior no fuera suficiente, poderosos grupos criminales mexicanos, como el de Sinaloa o el de Jalisco, se dieron cuenta de que Ecuador no estaba pasando por un buen momento y por eso decidieron tomar Ecuador, sobre todo Guayaquil, una ciudad que se encuentra en la costa y que era un punto estratégico para pasar sustancias ilegales. La situación se volvió tan crítica que Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de América a uno de los más peligrosos. Y por ejemplo en Guayaquil todo se salió de control. Es por eso que el presidente Lenín Moreno dio la orden de que Ecuador se pusiera en alerta máxima y permitió que tanto policía como ejército pudieran hacer lo que quisieran. Esto para poder controlar al crimen. Pero esto no funciona y la crisis simplemente aumentó. Y la situación llegó a tal nivel que incluso las prisiones se volvieron parte de los grupos criminales. Incluso según expertos, las cárceles de Ecuador se convirtieron en centros de mando de los terribles delincuentes. Fue entonces que llegaría el 2021, cuando llegaría a la presidencia Guillermo Lasso, quien siguió con la misma estrategia de Lenín Moreno y todo se fue aún peor. Esto generó una crisis política en Ecuador que terminó haciendo caer a Guillermo Lasso y fue entonces que hubo nuevas elecciones. Pero lo que pasó entonces fue perturbador, porque un candidato a presidente, quien dijo que iba a luchar contra el crimen, fue desvivido. Su nombre, Fernando Villavicencio. Tras todo lo anterior, la elección se llevó a cabo y el elegido fue Daniel Noboa, siendo el presidente más joven en toda la historia de Ecuador, quien vivió casi toda su vida en Estados Unidos, quien es hijo del hombre más rico de Ecuador, quien intentó ser presidente en varias ocasiones, pero que nunca lo logró. Él hace poco tomó el poder, pero Ecuador ya estaba en llamas, en una crisis realmente terrible. Es así que llegamos a lo que pasó hace tan solo unas horas, cuando uno de los criminales más terribles y poderosos de Ecuador se escapó de prisión. Su nombre, Adolfo Macías, apodado como Fito. Tras el escape, los grupos criminales se plantaron en varias cárceles. Hicieron cosas tan perturbadoras como tomar un canal de televisión en plena transmisión en vivo. Esto es lo que ha puesto a Ecuador en una situación como nunca antes en su historia, donde parece que los grupos criminales se han apoderado del país y estarían a punto de doblegar al gobierno. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, los expertos están divididos. Algunos dicen que simplemente los grupos van a apoderarse del país y las autoridades no van a poder hacer nada. Otros, en cambio, que las autoridades, el gobierno, va a hacer un pacto con los grupos criminales. Esto para tranquilizar por lo menos las cosas. Y algunos más tienen la esperanza que el gobierno tome medidas extremas y logren causar todo a un buen rumbo. Pero aquí está la duda. ¿Qué podría ser? ¿Un pacto con las pandillas, como lo que hizo Rafael Correa? O en cambio, lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, donde está persiguiendo a todos los que pudieran ser de las pandillas, sin respetar derechos humanos, teniendo mano dura e incluso haciendo que algunos inocentes sean llevados a prisión. Pero a cambio de eso, ha pacificado a El Salvador de una manera brutal, convirtiendo a El Salvador en uno de los países no solo más seguros de América, sino más seguros en todo el mundo. Es así que quién sabe lo que pueda pasar en Ecuador. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y deseamos que todo salga bien. Todo lo que te acabo de comentar está basado en la opinión de varios expertos, entre ellos los de la importante página Política Básica. Y es que sí, lo que está pasando en Ecuador es brutal. Ahora dime, ¿tú qué piensas?